bendición por su presencia. Le vuelvo a decir otra vez, muy contento de estar con mi esposa en esta tarde, en esta materia tan importante que es misiones, ¿no? Así que bueno, lo que primero vamos a hacer, vamos a estar orando al Señor en esta tarde para que el Señor pueda abrir nuestra alma, nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestro espíritu. Amén. Así que oramos, Señor, te damos gracias en esta tarde por estar conectados, Señor, a través del Zoom con tantos hermanos, Señor, que realmente este tiempo sea un tiempo de bendición, un tiempo donde tú estés hablando, Señor, a cada uno, aún quitando dudas que hay en su corazón, Señor, referentes a este tema. Señor, te pedimos que tú nos hables, Señor, con claridad. Y te pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, en esta tarde. Tu bendición sobre cada vida, cada casa, cada familia. Sean bendecidos, Señor, todos los que están conectados, todos los que están mirando y están oyendo en esta tarde, Señor, lo que vamos a hablar. Gracias por tu presencia, gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien. Hoy es el primer martes de estos 4 que vamos a estar hablando de este tema, ¿no? Que es tan importante para todos nosotros, para los que quizá en algún momento tuvieron un llamado, el Señor les habló, los tocó, ¿no? Para los que tienen dudas, para los que tienen temores, porque generalmente poder salir a las misiones genera también mucho temor, ¿no? A lo desconocido, con qué nos vamos a encontrar, qué nos va a pasar, ¿no? Todas esas cosas que bueno, que están en nosotros, y porque somos personas naturales, pero bueno, en esta tarde queremos hablar sobre este tema tan importante para cada uno de nosotros. Bueno, el tema de las misiones, buenas tardes para todos, una alegría poder estar compartiendo esta materia, ¿no? Misiones. Y yo creo que esta materia nos interesa a todos, porque eso es lo que el Señor, es la orden que el Señor Jesús nos dejó. Él, antes de ascender a los cielos, es como el último deseo, es como cuando alguien va a partir de esta tierra y está dando un último deseo. Creo que es lo más importante, ¿no?, de la vida. Y él nos dejó esto y dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿no?, enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, el Señor nos mandó a hacer esta misión, es la gran comisión. Todos tenemos esta tarea, quizás de diferentes maneras, quizás no es saliendo fuera del país o a los lejanos lugares, quizás dentro del mismo lugar donde nosotros estamos sirviendo al Señor, en la iglesia, en nuestro barrio, también estamos haciendo esta misión que el Señor nos pidió. Y dentro de la gran comisión hay diferentes misiones, ¿no? Hay diferentes formas, pero todo conforma la gran comisión. Y esto es lo que nosotros, a través de estos 4 martes, queremos ir compartiendo con ustedes, ¿no? Porque un misionero es aquel que, teniendo un llamado de Dios, que ahora vamos a hablar acerca de todo esto, adquiere también un compromiso, ¿no? Un compromiso delante de Dios para llevar el evangelio, difundirlo hasta lo último de la tierra.
A nosotros como pastores realmente nos desespera, hay una necesidad muy grande y ver la falta de gente que realmente tenga un deseo grande de servir al Señor, ¿no? Cuando nosotros... Una carga, O ¿no es una cierto? carga, Una o una carga. carga. Porque yo creo que para salir a las misiones tenemos que tener carga, ¿no? Porque si no, no nos vamos a mover a ningún lado, no va a haber ese fuego dentro de nosotros que es lo que nos hace mover, ¿no? A otro lugar, nos quita los temores, ¿no? Justamente lo que hablábamos al principio. Entonces, tiene que haber una carga muy grande. Y lo que me desespera, o nos desespera a nosotros como pastores, que ya vamos a decir, con 35 años de antigüedad que tiene la iglesia, hay muy poca gente que ha tomado la decisión de salir a las misiones, ¿no? De servir al Señor. Yo me acuerdo en nuestro tiempo, yo no sé si era, yo creo que hubo dos cosas que influyeron muchísimo en nuestra vida. Lo primero fue el fuego del Espíritu Santo, ¿no? Lo que encendió en nuestro interior, en nuestro espíritu, el poder salir a las misiones, ¿no? Y era como, yo digo, a veces la competencia es buena, pero entre nosotros, los que estábamos allí en el instituto, siempre la pregunta era, y bueno, ¿dónde vas a ir? ¿Has recibido una palabra de Dios para ir a algún lado? Siempre hablando de ese tema. Y también, una, dije el Espíritu Santo, y lo segundo es que el ministerio el cual estábamos debajo nosotros, siempre fue un ministerio de establecer iglesias, ¿no? En todo el país, en cada una de las provincias, y por eso la preparación de jóvenes para salir al ministerio, para salir a la obra. Era como un semillero, ¿no? Era como un semillero de jóvenes que nos preparábamos para servir a Dios. Ese era nuestro anhelo, nuestro deseo. Y por eso, como dice mi esposo, que teníamos, no sabíamos sabíamos que a un lugar teníamos que ir, pero Dios no había dado la orden y no nos había hablado nada todavía. Entonces nosotros esperábamos y quizás fuimos uno de los últimos de la camada en salir, porque muchos fueron a Europa, muchos fueron a las provincias del norte, también del sur, hasta el Chaltén, y bueno, y para nosotros fue este lugar, aunque nosotros ya estábamos pastoreando, ahora vamos a comentarles, pero estábamos siempre con el deseo de tener la perfecta voluntad de Dios en cuanto al lugar donde teníamos que ir a establecer el reino de Dios. Muy bien. Yo estoy muy contento con Fabián y Fabiana, que han tomado esta decisión de dejar todo, su casa, su trabajo, una hija con los nietos, ¿no? La verdad que es admirable cuando uno puede ver gente que toma esta decisión y realmente lo hace por el Señor, ¿no? Porque lo primero en su vida no es la familia, no son los hijos o los nietos, su trabajo, su confort, su comodidad, lo que tenga, sino que realmente es el Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 35, hay un versículo que dice, alzad, Jesús dijo. 4:35. Juan. San Juan 4:35. San Juan 4:35. Versículo 35. Sí. Jesús dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega.
Me gustaría que hagamos algo en esta noche, porque yo sé que más allá de este tema que lo estamos dando con mi esposa, yo sé que el Espíritu Santo está en cada lugar, Amén. ¿no es cierto? Y quizá lo que nunca has visto, Dios te lo puede mostrar en esta noche, ¿no? Era lo que te estoy diciendo. Quizá pueda haber un despertar en algunos por decir, bueno, voy a salir a las misiones, o siento que hay un llamado de Dios. Quizá nunca has sentido un llamado fuerte de parte de Dios para servirle, pero hoy puede ser, Dios lo puede hacer en cualquier momento, ¿no? Yo lo que quiero es que cierre los ojos por un momento nada más. Acá dice, alzad vuestros ojos, pero acá yo le estoy diciendo que los cierren. Pero de alguna manera el Espíritu Santo sí te puede mostrar que los campos ya están blancos y están preparados para la siembra. Yo quiero que cierres los ojos. Quizá algo va a pasar en este momento en tu vida. Quizá nunca sentiste ese toque de Dios que te va a impulsar a salir a las misiones, a abrir una obra en algún lugar. Pero en este momento Dios lo puede hacer. Señor, yo te ruego en esta noche Amén. que por tu Espíritu Santo tú puedas abrir los ojos del Espíritu ahora. Señor, y para que ellos puedan ver la necesidad que hay. Señor, en la gente, en este tiempo, con todo lo que estamos viviendo, Señor, ellos puedan ver más allá de lo natural. Amén. Señor, y puedan ver y podamos ver en esta noche lo que tus ojos ven, no lo que ven nuestros ojos naturales, lo que tus ojos pueden ver, Señor, así queremos ver en esta noche. Amén. Señor, para que realmente podamos servirte y podamos hacerlo con fuerza, con fuerzas del Espíritu, con ese ímpetu que viene por el Espíritu Santo, Señor, que nos lleva a hacer todas aquellas cosas que naturalmente parecen imposibles. Señor, gracias, porque yo sé que tú estás abriendo los ojos del Espíritu para que muchos puedan ver en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. ¿Por qué tengo que estudiar misiones? Miren qué importante que es esto, ¿no? Necesitamos estudiar esta materia, misiones. ¿Por qué? Porque cada persona de este planeta debe saber que Jesucristo vive y reina. Amén. Amén. Cada persona de este planeta, cada persona de cada lugar, de cada ciudad, de aquí, de Argentina, tiene que saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados y que aquel que reconoce que es pecador y se arrepiente de todos sus pecados tiene vida eterna, ¿no? Por eso, como hablaba mi esposa al principio, todos somos llamados a esta gran comisión que está allí al final del Evangelio de Mateo, en Marcos también, ¿no? Que está en verbo imperativo y que dice, id y haced, es una orden, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Y en Romanos 15:15, el verso 19, yo quiero leerlo para que en esta tarde podamos ir entendiendo. Romanos 15, está hablando el apóstol Pablo, y dice, porque no osaría, el 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Escuchen ahora lo que dice,
con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, lo he llenado, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Miren el apóstol Pablo lo que decía, ¿no? Desde Jerusalén y cada lugar, él lo había llenado todo con el Evangelio de Cristo. Pero me gusta esta parte que dice con potencia de señales y prodigios. Miren qué importante. Saben que cuando nosotros vinimos a Bahía Blanca y comenzamos a tener las reuniones en un departamento ahí en el barrio, como contaba el domingo, ¿no? Rosendo López, conocimos una familia, un niño venía a jugar al taller donde yo trabajaba, y allí mi esposa le empezó a predicar, y su mamá, enseguida que se enteró, la mandó a buscar a mi señora, y esta mujer estaba con cáncer. Y mi esposa oró por esta mujer y se sanó del cáncer, ¿no? Y con ellos comenzó la iglesia. Y con ellos comenzó la iglesia. ¿Cómo comienza la iglesia? ¿Cómo de alguna manera el Evangelio de Dios comienza a expandirse? ¿Cómo comienza como pasaba en la antigüedad, ¿no? Cuando la mujer samaritana fue allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, dice que cuando Jesús pudo revelar lo que sabía en su corazón, fue y habló a los demás y me dijo todo lo que yo tenía, ¿no? Entonces, miren qué importante esta parte de la potencia de señales y prodigios por el poder del Espíritu de Dios, por el poder del Espíritu Santo. O sea, no solamente tener esa convicción, esa fe en nosotros para salir a misionar. Si tenemos una palabra, después vamos a seguir hablando un poquito más de tener una palabra, sino tener esta potencia del Espíritu Santo operando milagros a través de nosotros, de cada uno de nosotros. Eso va a ser lo que va, de alguna manera, como dice la palabra, ¿no? Y se difundió de Jesús, de las obras y de las maravillas, de los milagros que él hacía cuando estuvo en la tierra. Comenzó a difundirse de tal manera que de boca en boca, que cuando llegaba a una ciudad ya sabían quién era Jesús, sabían los milagros que él había hecho, ¿no? Y entonces la gente estaba con esa expectativa, esperándolo, recibiendo también a Jesús como el Señor y el Salvador, ¿no? Que iba a ser a través de su muerte. Y es fundamental, ¿no?, la llenura del Espíritu Santo para esta tarea, ¿no? Porque en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, es fundamental tener el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Sin el Espíritu Santo es inútil, no va a haber fruto, no va a haber respuesta, y como decía mi esposo, la potencia del Espíritu Santo para señales y milagros. Eso es lo que hace que explote un lugar donde Dios nos ha llamado. Quizás no hay nadie, estamos solitos, como así estábamos nosotros, los 5, empezamos los cultos acá en Bahía Blanca, en el departamento, como si fuera que estaba la iglesia completa. Ya habíamos decidido qué día íbamos a tener la reunión, y ese día era el culto. Así que los niños oraban, un día predicaba Rubén, otro día yo, tocaba el acordeón él, tocaba el acordeón yo, hacíamos el culto, hasta que Dios dio la palabra, y ese niño que venía a jugar con Eduardo, que tan solo 10 años,
el Señor me dice, háblale de mí a él. Así que le hablé de Jesús. Le dije si lo conocía y empecé a hablarle y el nene recibió a Jesús y lloraba. Fue a su casa contento. Y al ratito, mientras le estaba contando a mi esposo yo de esto, porque uno se alegra, ¿no?, cuando alguien recibe a Cristo en el corazón y uno está feliz, le estaba contando a mi esposo, mientras le contaba llega el niño y dice, señora, dice mi mamá si puede venir a mi casa, que la necesita ahora, porque yo le había dicho, decir a tu mamá si necesita algo que cuente conmigo, pero yo ni sabía que estaba enferma. Y esa mujer estaba enferma, postrada en la cama con un cáncer linfático. Y en ese mismo instante el Espíritu del Señor me dio para que orara por ella. Y ella recibió a Cristo en su corazón y dice, ¿cuándo tienen la reunión ustedes? Y justo era miércoles ese día y era el día que habíamos fijado. Hoy, le dije, hoy tenemos a las 20 horas. Yo no dije que éramos nosotros solos nada más. Y vino ella a la reunión. Vino ella con el niño que se convirtió, con otra hija y el novio de esa hija. En esa noche, me acuerdo tanto que se reían de que tocaba Rubén el acordeón, les causaba gracia, ¿no? Claro, nunca habían visto algo así. Y predicamos el evangelio y ellos se convirtieron, la mamá, la hija y el novio. Al siguiente culto vino el marido, la otra hija y el otro hijo. Y así toda la familia. Y así comenzó la iglesia. Así que es importante y fundamental tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, pedírselo al Señor y que se active en nuestra vida, porque está en nosotros, desde el momento que nosotros creímos, está el Espíritu Santo, pero tiene que activarse, tenemos que entrar en una nueva dimensión, de vivir en el Espíritu y andar por el Espíritu Santo de Dios. Muy bien, recordemos lo que dice la palabra, que ponían a los enfermos para que la sombra de Pedro, aunque sea, ¿no?, cuando pasaba la sombra de Pedro, lo sanara, ¿no? Realmente necesitamos ese poder en nuestra vida que nos va a facilitar, miren lo que les digo, el establecimiento del reino de Dios, ¿no? Entonces, necesitamos que Dios nos acompañe con señales, prodigios y milagros para establecer el reino de Dios, y nos dé el respaldo, para que, como dice la palabra, la gente pueda decir, estos verdaderamente son siervos de Dios, ¿no? Amén. No son unos charlatanes de feria, son siervos de Dios porque tienen Amén. el respaldo de Dios y Dios los usa con señales, prodigios, milagros. Bueno, Bien. El misionero es aquel que teniendo un llamado y una preparación especial adquiere un compromiso. Miren qué importante. El misionero tiene que tener un compromiso con Dios, un compromiso con la iglesia. ¿Por qué? Porque ama a Dios, porque está obedeciendo a su palabra, porque está haciendo la voluntad de Dios. Es que nos metamos en lo que es, como dijimos, la gran comisión, y estamos amando a la gente. Entonces, un compromiso con Dios, porque amamos a Dios y amamos a la gente. No podemos salir como misioneros a la obra y decir, bueno, amamos a Dios y no amamos a la gente, ¿no? Tenemos que amar a Dios en primer lugar y amar a la gente, y eso va a ser la pasión que nos va a mover para llevar las buenas nuevas del Evangelio a todas aquellas personas que todavía no han conocido a Jesús como nuestro Salvador. Vamos a amar lo que Dios ama, ¿no? Y Dios ama a la gente. Y Jesús constantemente, cuando estaba en la tierra, esto lo mostraba y lo decía. Por eso en un momento le dice a los discípulos en Mateo capítulo 9, versículo 36,
dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Parece que desde siempre fue que faltan obreros, que siempre fue escaso el tema de los obreros. Acá el Señor Jesús se lo encarga a los discípulos, pero en realidad la tarea es de la iglesia, pero el discípulo, cada uno de nosotros somos la iglesia, así que los discípulos y la iglesia eran la misma cosa. Por eso el Señor nos está encomendando esta tarea tan importante de difundir la palabra de Dios. No importa dónde sea el lugar donde somos llamados. Quizás está llamado hasta dentro de la misma iglesia, pero tener carga, es importante amar lo que uno hace, porque amar lo que Dios ama. Si estamos con los niños, amamos los niños, porque es lo que Dios ama. Si estamos con gente mayor, es porque Dios los ama y nosotros los tenemos que amar. Entonces no es porque necesito ocupar un cargo, sino porque verdaderamente tengo una carga, porque Dios me pidió que yo extienda su reino, porque nos pidió a cada uno de nosotros extender su reino. Muy bien. Hablamos ahora de 5 características de un misionero. 5 características de un misionero. Primera característica, amar a Dios con todo el corazón. Mateo 10, 37 y 38 dice... ¿Ustedes tienen estas fotocopias? Sí, ¿verdad? ¿Tienen? ¿Ah, no? Nos pasaron para imprimirlo el material, pastora. Yo todavía no lo imprimí, lo voy a tener para la próxima. Bueno, para la próxima entonces, porque vamos acompañando esto. Igual lo van a tener. Quizás el pastor y yo decimos cosas extras que no están acá. Claro. Pero acá van a tener una base. Sí, una aclaración sí. Que cabe. El material se manda a los alumnos que están inscriptos siempre. Los que quieran el material se van a tener que inscribir en la materia. Claro. ¿Sí? Claro. Así que bueno, pueden apuntar. Pueden ir anotando, pueden ir apuntando y los invitamos a anotarse para que formen parte del instituto también. Claro, muy bien. Lo que pasa, por ejemplo, yo tengo para compartir un video acerca, que ahora vamos a ver más adelante, de misioneros que a mí me inspiraron para servir al Señor, ¿no? Y tengo un videito para compartir y me gustaría que todos lo tengan. Es cortito, yo lo puedo mandar por WhatsApp, pero ¿cómo hago para hacerlo? No sé, para acordarme de todos los que están ahora acá. No, que se pongan en contacto directamente con el instituto y nosotros se lo hacemos llegar por WhatsApp. Muy bien. Así que yo te lo paso a vos. Correcto. El material. Correcto. Pastor. Bueno, muy bien. Bueno, vamos con la primera característica. Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 37 y 38. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Naturalmente, cuando uno lee la palabra, uno puede decir, bueno, qué cruel el Señor, ¿no? Decir, el que ama al hijo o a la esposa más que a mí, no es digno de mí, ¿no? Uno diría, qué cruel. Pero acá está hablando que el primer lugar en nuestra vida tiene que ser amar a Dios, tiene que ser el Señor, ¿no? De ninguna manera podríamos dejar
a nuestra familia, los seres queridos. De ninguna manera, si salimos a misionar, a servir al Señor a algún lugar, no dejaríamos la comodidad de nuestra casa, no dejaríamos un buen trabajo. ¿Por qué? Porque si estamos aferrados a esto, ¿no? Entonces hay otras cosas que están ocupando el lugar que Dios tiene que ocupar en nuestra vida, ¿no? Y yo pienso en los discípulos que luego fueron los apóstoles, que algunos tenían su familia, tenían su esposa y tenían sus hijos. No dice ninguno que, yo por lo menos no he leído, que le decían, Señor, déjame un tiempito, dame unas vacaciones, me voy a estar con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, y después te vuelvo a seguir, ¿no? O sea que... O esperá que me jubile. Sí, o esperá que me jubile. O sea que el amor que ellos tenían para Dios era más grande que cualquier otra cosa. Entonces, la primera característica de un misionero es amar a Dios con todo el corazón. Mateo 10. Mateo 10, 37, ya lo leí, 38. Ah, muy bien. Bueno, la segunda característica es amar al prójimo, ¿no? Si amo a Dios, yo, por ende, amo a mi prójimo. Y es como siempre hablamos, ¿no? Es esa cruz perfecta, ¿no? Mi relación con Dios, yo lo amo a Él verticalmente, tengo mi relación con el Señor, pero no sería completo si no amo horizontal, ¿no? Si no amo a mi hermano. Si digo que amo a Dios, si no amo a mi hermano, soy mentiroso, dice la palabra. Entonces tenemos que amar a nuestro prójimo porque Dios ama a la gente y nosotros tenemos que amar lo que Dios ama, ¿no? Lo que Dios ama, por eso mandó a su único hijo Jesús, porque Él nos amó tanto, de tal manera, dice San Juan 3:16, de tal manera. Así que Él ama al prójimo y aunque sea por uno solo, ¿no? Aunque sea por uno solamente, que tengamos que ir y ganar para el Señor. Y en eso nosotros tenemos ejemplo, ¿no? Porque nuestro pastor, el pastor que nos formó, fue un hombre de Dios y un hombre que viajaba kilómetros para ver a un matrimonio de misioneros, compañeros nuestros, que habían salido a la obra del Señor en San Jaime de la Frontera, en Chajarí, en todos esos lugares, y a veces estaban solitos ellos, y él iba con el auto, con otros hermanos que lo acompañaban, y por uno solo, hacía kilómetros y kilómetros, y eso para mí siempre fue un ejemplo, igual para venir a vernos a nosotros aquí a Bahía Blanca, ¿no? Y él siempre decía, aunque sea por uno, yo voy a ir. Y fue un hombre que la iglesia creció, se extendió, una iglesia misionera, pero mostró con el ejemplo el amor al prójimo. El tercer punto, tener un corazón generoso, ¿no? Acá yo recuerdo lo que Dios dice de David. Dice, he hallado un hombre conforme a mi corazón, el cual, bueno, esto el versículo no está anotado acá, el cual hará todo lo que yo quiero. Miren qué importante, ¿no? Entonces, qué importante que es tener un corazón generoso. El misionero, el que sale a la obra, el que sale a establecer una iglesia, debe tener un corazón generoso, ¿eh? Debe estar pensando por los demás, es como dice la palabra, ¿no? Si alguno ve que hay un hermano que tiene necesidad y no lo ayuda, no le da un pan, no le da el alimento, entonces ese no es generoso, es una persona que carece de amor, es una persona que realmente no tiene el Espíritu de Dios, ¿no? Porque el que tiene el Espíritu de Dios, como dice la palabra, que Jesús, cuando veía que las multitudes le seguían, él se conmovía, ¿no? Se conmovía de tal manera y los tuvo que alimentar, les tuvo que dar pan,
también hizo la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, necesitamos como misioneros tener un corazón generoso y dadivoso. Y no solamente en lo económico, sino también en lo espiritual, ¿no? En lo espiritual, porque a veces se es mezquino con lo espiritual, ¿no? A lo mejor el Señor da una revelación, algo a la vida y no se comparte para que el otro crezca, y tomarse ese tiempo, ¿no? Que también es ser generoso con el tiempo. Yo recuerdo los primeros años acá, ¿no? Con personas que todavía están en la iglesia, algunas sí, otras no, horas y horas venían a verme. Yo tenía ese tiempo, ¿no? Tenía ese tiempo porque había venido a eso y me encantaba, ¿no? Ser generosa con mi tiempo y con lo que Dios me había revelado, así que le contaba y abría mi corazón, y esas personas crecían y eran alimentadas, ¿no? Porque uno podía compartir la revelación que Dios había dado. Así que es importante y aprovechar cuando tenemos ese tiempo. Ahora, aunque quisiera hacerlo muchas veces, no puedo, pero cuando Dios te llama a la obra y tenés ese tiempo, porque la iglesia es pequeña, hay que formar un buen fundamento, ¿no? Una buena base. Muy bien. La cuarta característica es ser un intercesor, orar por los perdidos. Miren qué importante, ¿no? Jesús en varias ocasiones los llevó a Pedro, Jacobo y Juan, los llevó para que estuvieran con él orando y velando. Y dice la palabra que ellos no pudieron ni velar ni siquiera una hora. Pero si realmente vamos a ser misioneros y vamos a salir a la obra del Señor, tenemos que ser gente de intercesión, de oración. Y persistir en la oración, porque sí, Dios siempre oye y Dios siempre abre las puertas cuando es para la extensión del reino. Muy bien. Es importante que la gente que sale a las misiones o que sale a servir al Señor en algún lugar, tenemos que cambiar situaciones que se nos van a ir presentando a través de la oración. La oración es poderosa. La oración cambia, quizá estás pasando por un mal momento económico, pero cuando vos orás y pedís, nosotros tenemos tantos testimonios, ¿no? Que a veces hemos vivido momentos difíciles en nuestra economía, no teníamos ni para comer, pero nunca dejamos de atender la obra del Señor, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estábamos pastoreando una iglesia allí en Ranelagh, provincia de Buenos Aires, y mi esposa me dice, mira, si vamos a la iglesia en colectivo, porque no teníamos auto en ese momento, cuando venimos no tenemos nada porque no teníamos dinero para comprar, ¿no? Así que bueno, elegimos el dinero que teníamos, el poco dinero, en invertirlo en los pasajes, ¿no? Y la ofrenda. Sí, así que bueno, nos fuimos con el dinero, pagamos los pasajes, llevamos nuestra ofrenda, pero cuando volvimos a casa, el vecino de al lado me dice, Rubén, mire, no se ofende, y tenía invitado a mis hijos a almorzar este domingo, y me fallaron, no vino ninguno, así que si no se ofende, le doy esta fuente, era una fuente así grande, con fideos, con tallarín y con peseto, carne de primera, con el pan, y dice, y si no se ofende le doy el póster también. Fue completo. Por eso les digo que la oración... Elegir a Dios siempre es mejor. La oración mueve montañas, la oración cambia el presente, la oración cambia tu futuro también, ¿no? La persistencia. Aunque a veces no vemos nada, decimos, no seguimos más orando por esto porque no vemos que hay una respuesta de Dios, ¿no?
pero no te desanimes. La Biblia nos enseña, orad sin cesar. Tenemos que seguir orando, ser persistentes en esto. Y Dios nos va a abrir todas las puertas. Así que si no saliste todavía a la obra del ministerio, no importa, orá. ¿Cuántos necesitan que se le abra una puerta? A ver, puerta de trabajo, con su familia, con tantas cosas. Amén. Que necesitamos que Dios obre poderosamente. Entonces la oración es la que cambia situaciones, cambia el presente, cambia el futuro, y siempre trae respuesta cuando oramos realmente de verdad, cuando hay un corazón que gime, que clama delante de Dios. Dios no se va a tardar en traer la respuesta. Bueno, también el quinto punto de característica de un misionero es ser una persona de fe, ¿no? Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Es la base de un verdadero llamado, de un verdadero servicio, es como el fundamento de un edificio. Necesitamos tener fe. Yo siempre digo, una de las cosas que hemos aprendido, si alguien cuando me preguntan, ¿qué aprendiste en 35 años acá? Y yo, fe, porque me costaba el tema de la fe a mí, ¿no? Entonces el Señor nos tuvo que preparar mucho, quizás tardó más con nosotros en la preparación por el tema de la fe, porque la fe es fundamental para moverse en un llamado y servir a Dios, sea donde sea que el Señor te llama, ¿no? Y a mí me costaba mucho, siempre me gustaba tener dinero reservado, ¿no? Como una reserva. Eso viene quizás de europeos, porque mis padres, hijos de portugueses, y siempre había que juntar para la casita, que para esto, para una reserva, algo. Entonces ahorrar, y siempre había que tener dinero. Era como que la confianza estaba puesta en el dinero. Entonces Dios me llevó acá a nosotros dos, porque él también, hijo de italianos y yo de portugueses, nos llevó a una dependencia total, un proceso de fuerte, hasta no tener ni 10 centavos verdaderamente, que tocabas el bolsillo, nada. Ir caminando, el otro día le contaba al pastor que vino de Pehuenco, charlábamos y le contaba de recuerdo de caminar 20 cuadras desde donde vivía hasta un instituto donde daba clases, ahí en el Instituto Sarmiento, y iba caminando mirando el piso, a ver si encontraba una moneda, ida y vuelta. Yo decía, Dios mío, dame para comprarle un pan a mis hijos, pero llegué a mi casa y no, porque Dios me probó hasta lo máximo, no es que rápidamente me respondía, hasta que podía ver que siempre Dios me daba la respuesta. Y yo me quejaba, ¿no? Por ejemplo, supongan que venía de allá y no tenía, pero Señor, ¿para qué me trajiste acá? Me trajiste a servirte y mirá, no me respondés. Y era como que el Señor me daba un cachetazo y me tapaba la boca porque aparecía alguien con canastos o con cajas de mercadería y lo mejor. Y yo tenía que estar arrepintiéndome y llorando, perdón, Señor, perdón por no creerte y no confiar. La segunda vez igual, era cabeza dura. Varias veces hasta que Dios me probó de tal manera que no tenía nada y yo sabía que de algún lado la respuesta iba a venir. De algún lado Él me iba a sorprender. Entonces, cuando sucedió eso, dijo, bueno, ya está. Y ahí comenzó un nuevo nivel, una nueva etapa para nosotros, donde se abrió una puerta en lo numérico para la iglesia y en lo material también, y soltaron los recursos para nosotros, para poder sostenernos y servir al Señor con alegría, ¿no? Porque cuesta mucho el tema económico. Por eso la fe
es importante, ¿no? Para poder cumplir con el propósito, y aunque no se vea nada por años, creer que Dios lo dijo y Amén. Dios lo hará. Amén. Muy bien, nosotros con el paso de los años, sirviendo al Señor y teniendo ese corazón ardiente por hacer la perfecta voluntad de Dios, descubrimos 4 etapas claves en la vida de un misionero, que queremos compartir. Así que lo primero es el llamado, lo segundo es la preparación, lo tercero es el proceso y lo cuarto es la recompensa. Y nosotros, Dios nos ha bendecido para poder atravesar estas 4 etapas. Por eso es que tenemos esta autoridad para poder hablar con ustedes con amor acerca de estas 4 etapas que hemos descubierto, ¿no? Y cuando el pastor Pablo nos pidió que habláramos de misiones, inmediatamente vino ya, eran los 4 martes, así que el primero era el llamado, el segundo la preparación que necesitamos para salir a la obra de Dios, porque no es así nomás, no es a los ponchazos, ni es al azar, ni así nomás, sino que hay una preparación. Pero luego está el proceso, porque nosotros siempre decimos, es como que Dios a veces te hace como un engaño, bueno, no digo que Él mienta, pero Él como que te hace una trampita, te trae, te entusiasma. A nosotros nos entusiasmó con un departamento lindo en el Rosendo López, pero después vino el proceso, dijo Dios, a esto los tengo que pulir, todavía están muy vivos, los tengo que procesar, tengo que quebrar, tengo que cambiar ese carácter, y bueno, y es el proceso. Pero después pasan los años, y vos persistís y permanecés, viene la recompensa, y bueno, dice la palabra, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo, el Salmo 126, trayendo sus gavillas. Muy bien, como ustedes saben, nosotros vinimos en el año 86, 1986 a Bahía Blanca, y fue por una palabra, estamos hablando del llamado, ¿no? Sí. Por una palabra de Dios. Estábamos llevando, haciéndole la mudanza a unos misioneros que iban para Puerto Madryn, y cuando paramos en este lugar que se llama El Mirador, hoy hay otras rutas, otros caminos, ¿no? Pero bueno, allí Dios nos habló y nos dijo estas palabras: miren bien esta ciudad, porque volverán. Tengo un pueblo grande aquí para mí, ¿no? Amén. Entonces, esa fue realmente la palabra que nosotros recibimos de parte de Dios. Siempre enseñamos esto, que hay 2 formas que uno puede salir a las misiones o salir a la obra. La primera es por obediencia, ¿no? Obedeciendo. Nosotros nos pasó así. La primera vez cuando recién nos casamos, salimos a la obra, y fue por obediencia, porque el cuerpo apostólico sintió que nosotros teníamos que establecer la iglesia en la ciudad de Santa Fe. Así que, obedeciendo a los pastores, nos movimos y estuvimos 2 años allí en Santa Fe, y yo creo que la obediencia también da frutos, ¿no? Entonces pudimos establecer la iglesia. Hoy hay una iglesia muy grande allí en Santa Fe capital. Y la otra manera es recibir una palabra directa, ¿no? De parte de Dios, una palabra profética, una rema, una palabra que viene del cielo, que nos va a dar plena seguridad que Dios nos está llamando a tal lugar, ¿no? Sí, 2 veces fuimos por obediencia a los pastores, ¿no? Que ya lo vamos a ver cuando veamos bien el llamado, entremos bien al tema del llamado, ¿no?
pero 2 veces obedecimos a los pastores en lo que ellos necesitaban, ¿no? La iglesia local necesitaba ayuda, como era una iglesia que se extendía, misionera, y hacía falta que uno esté. Entonces nosotros estábamos dispuestos, porque Dios ve eso, ¿no? Dios ve el corazón, Dios te va a usar. Si vos querés realmente servir a Dios, Él te va a usar. A veces no estamos muy capacitados, no estamos muy preparados, pero Él busca, no busca talentos, Él busca corazones dispuestos, ¿no? Corazones dispuestos. Y así fuimos, ¿no? Con un corazón dispuesto, pero claro, después volvimos. Pero cuando vinimos acá, o sea, el llamado que recibimos para Bahía Blanca, fue un llamado muy, muy directo al corazón, ¿no? Muy personal, muy directo. Una palabra rema que nos marcó, y esa palabra fue la que nos sostuvo. Por eso es importante lo que nosotros siempre le hablamos, le hemos dicho a Fabián y Fabiana, y a los hermanos que salen a la obra del Señor o que desean salir a la obra del Señor. Tienes que tener una palabra, rema, y después más adelante, la próxima clase, vamos a ver de cuántas maneras Dios nos llama, porque hay muchas maneras, ¿no? Que Dios nos habla. Yo, por ejemplo, desde niña tuve el llamado a servir al Señor, desde niña, porque me inculcaron mucho los maestros de la escuela dominical, ¿no? Yo tenía mi maestra, ella me inculcó mucho, me hablaba. Cuando era jovencita, me animaban a leer libros de misioneros. Uno de ellos que marcó mi vida, fue David Brainer, un hombre que marcó mucho mi vida, un muchacho joven, llamado a servir a Dios, a los indios, a los Pieles Rojas en Estados Unidos, y tuve la bendición de poder conocer allí el río Delaware, donde él caminaba y oraba. Cuando fuimos a Estados Unidos, justamente en Pensilvania, pude conocer ese lugar, y yo cuando era jovencita lo había leído al libro. Él tenía tan solo 25 años, a los 20 años tuvo el llamado, a los 25 años fue sin conocer el idioma de los indios. Le pedí al Espíritu Santo que le hablara, que los quebrantara, y él sufría de una tuberculosis, y comenzó a predicar. Primero lo querían matar, una vez lo rodearon, y él se arrodilló, y dice que lo apuntaban con armas, y él clamaba, y por el alma de ellos, de cada uno de ellos, y algo sobrenatural pasó, que los indios silenciosamente se alejaron y no quitaron su vida. Y predicó, y en poco tiempo, en unos pocos años, se formó una iglesia de 150 indígenas, 150, y él luchaba con tuberculosis, cada vez más débil. Las intercesiones que tenía, pues es una de las características del misionero, es ser un intercesor. Él intercedía, y a los 29 años murió de tuberculosis. Pero, sin embargo, la semilla que él dejó en ese lugar, otro la tomó, y otros se multiplicaron, y fueron muchos a predicar a ese lugar, ¿no? Después hay otro hermano que se llamaba Natanael Sainz, un hombre tremendo de Dios, tuvo un llamado, y yo leí Con alas de águila, es el libro. Yo se los recomiendo, y voy a ver de qué manera podemos fotocopiarlo, igual que el de David Brainer, yo lo tengo, se los voy a acercar para que ustedes vean cómo gente dispuesta hasta dar la vida por Cristo, ¿no? Y no volver atrás. Natanael Sainz tuvo un llamado también al Amazonas, era un americano, y un piloto de avión, y junto con otros 4 más, ellos sintieron el llamado de ir a los indios Aucas, a Brasil, ni conocían del Evangelio, y ellos primeramente hacían viajes como exploratorios y de amistad, y tiraban desde arriba paquetes grandes con mercadería, con provisiones, para que ellos pudieran tomar confianza, claro, con ellos, y estar en contacto, ¿no? Y hasta que al final pudieron acercarse, iban cada vez más cerca, pudieron acercarse.
¿Y saben qué pasó? Cuando ellos bajaron, hicieron como amistad, tomaron mercaderías, les daban y compartían, y un día los mataron a los 5. Eran caníbales, se dice que hasta los comieron. No, es un comentario que hay, ¿no? Sus mujeres, las esposas, al saber esto, imagínense el dolor tremendo que tenían, pero ellas no desistieron, dijeron, el propósito que Dios tenía para mi familia, para mi esposo, también es para nosotras. Así que nosotras nos vamos a ese lugar donde mataron a nuestros maridos. Se juntaron las 5 mujeres y fueron a hacer la obra de Dios. ¿Y qué pasó? A ellas no las mataron. Ellas tuvieron autoridad y toda esa tribu se convirtió. Es apasionante el libro, ¿no? Hombres que dieron la vida por Cristo. Así que es maravilloso tener un llamado, oír la voz de Dios para poder servirle. Nos alegramos mucho por esta primer clase y la verdad que estamos muy contentos porque Dios nos ha dado mucho para dar y todo lo que tenemos lo queremos compartir con ustedes. No hay nada más hermoso en esta tierra que servir al Señor. Nosotros que lo hemos decidido desde tan jovencitos, como yo les contaba, tenía 13 años cuando quería servir a Dios. Miren lo que hacía. Me habían enseñado que misionar no era irse lejos, sino que en la otra cuadra capaz que había alguien que necesitaba algo de Dios. Y yo había encontrado una viejita que vivía sola, muy enferma, así que cuando mi mamá dormía la siesta, le sacaba las cosas de la cocina, abría la heladera, la frutera, todo, y me preparaba una canasta, y le llevaba a esta abuela con solo 13 años y le predicaba del Evangelio. Así que es muy fuerte eso que el Espíritu Santo puso en mi vida. Y también en mi esposo, porque él también tiene su experiencia, pero todo esto lo queremos compartir. Así que el próximo martes va a ser el llamado, el siguiente la preparación, el otro el proceso, y también van a ver la recompensa. La recompensa. Bueno, Señor, bendecimos a todo este grupo de hermanos queridos, tan lindos, Señor, que se han conectado, Señor, porque quieren aprender, porque te aman, Amén. Señor, porque quieren recibir instrucciones, Señor, porque sé que son llamados, porque sé que cada uno de los que están aquí son llamados por ti, Señor, y tú tienes un plan para sus vidas, un plan, Señor. Señor, que no pasemos de esta tierra, que no nos vayamos de este mundo sin cumplir este propósito, Señor. Señor, gracias por el compromiso, Señor, que pones en nuestro corazón, la responsabilidad de cumplir con la gran comisión. Amén. Señor, vamos a hacer lo que tú nos pides, y si tú antes de partir de esta tierra dijiste, vayan por este mundo y anuncien, prediquen, hagan discípulos, eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que queremos hacer, agradarte, Señor, agradarte a ti. Señor, no importa el costo. Amén. Señor, tú diste la vida. Señor, tú lo hiciste todo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros hacerlo por ti. Amén. Señor, bendice a cada uno de los hermanos que están conectados. Llénalos con tu Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.